Bien, jóvenes, en la clase pasada nos quedamos viendo la justificación según citas bíblicas sobre el hecho de que la venida de Cristo es un solo evento público y que lo único que no se sabe y que es secreto es la fecha, ¿verdad? Y lo demostramos usando el libro de Mateo capítulo 24. Entonces, hicimos muy extenso la evaluación de que la venida de Cristo es un solo evento público, pero que solamente es secreta la hora, ¿no? Jesús dice que vendrá como ladrón en la noche y eso lo vimos en Mateo 24. Vamos a dar otras citas más para sustentar esta postura que tenemos los que somos defensores de la doctrina del primer siglo, ¿no? Vamos a buscar en Lucas 12, versículos 35 al 40, que va a hablar lo mismo que Mateo, pero en el contexto ya de las bodas. Y dice lo siguiente: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿No? ¿Quiénes son esos vosotros a los que se refiere Jesús en la parábola? Es judíos que se están volviendo cristianos. No está haciendo ninguna distinción, porque recuerden, como vimos en la clase pasada, no hay judíos ni gentiles ni nada. El que viene a Cristo es de Cristo, y Cristo no hace distinción de ninguno de ellos. Entonces aquí vuelve a mencionar la figura de que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que sea una venida secreta, sino que lo que es secreto es el día, la fecha, la hora, el año. Eso es lo que nadie sabe, pero sigue siendo un evento público, ¿no? Vámonos ahora a la tercera cita que habla de este tema. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos de 12 al 13. En esta carta, en toda la carta tesalónica, por los momentos que vivía la iglesia, Pablo va a hablar completamente de la segunda venida. Toda la primera carta habla sobre la segunda venida. Dice lo siguiente: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Él no está separando, ni él mismo se siente un derrotado para hablar de la segunda venida. Él no se está poniendo en una posición privilegiada, ni tampoco está diciendo que los derrotados verán la venida del Señor. No está haciendo discriminación. Él está incluyendo en este grupo que están expectantes de la venida de Cristo como un solo grupo. Entonces Pablo aquí está hablando no como un perdedor ni como un vencedor, simplemente está diciendo que él va a expectar la segunda venida. Y dice pues por eso el versículo 13: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Ya? Es la misma lógica de que el evento es público. Otra cita, una cuarta cita del mismo tema está en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 10. El Señor no retarda su promesa de venir, de la parusia, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, ahí subrayen: pero el día del Señor vendrá. Está hablando aquí de la parusia, del día en que va a venir. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sin avisar, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y si va a pasar eso en los cielos, un gran estruendo, todos lo van a ver, todos lo van a escuchar. Dice: y los elementos ardiendo serán deshechos. Se refiere a los elementos naturales, es decir, el aire,
el mar, el agua, la tierra, serán deshechos. Es decir, va a haber un cataclismo. Y un cataclismo pues no lo vas a esconder debajo de una mesa, ¿no? Y este cataclismo es producto de una guerra. Otra cita, Apocalipsis 16, del 10 al 16. Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. O sea, que la bestia está instalada. ¿Y quién es la bestia? Es el anticristo, o la primera bestia. Ese es el nombre que tiene en Apocalipsis. Anticristo o primera bestia. Dice: y su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Tiempos de absoluta apostasía, de maldad, porque obviamente está el anticristo reinando. Versículo 2: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. El falso profeta es la segunda bestia, también llamada segunda bestia, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15: he aquí yo vengo como ladrón. Ahí está, de nuevo, el capítulo dice: aquí yo vengo como ladrón. Cuando el anticristo está gobernando, cuando hay una unión entre todos los reyes, porque esos espíritus salen a convencer a todos los reyes de la tierra, para que todos se alineen con el anticristo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es el valle de Megiddo, ¿no? Y aquí otra vez más vemos que la gran tribulación está en su apogeo, está en actividad. Satanás a través del anticristo está reinando y la iglesia está ahí. Hay una parábola que el mismo Jesús enseña, que tiene que ver con el orden que sucederán las cosas, y es la parábola del trigo y la cizaña. Vayan a Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Una parábola pequeña, pero que hace referencia al reino de los cielos. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembra buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo, que es Satanás, y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Recoged primero la cizaña, lo malo, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. O sea, el trigo se recoge después. ¿Cuál es la interpretación que usted le podría dar? Bueno, aquí podríamos aventurar cualquier interpretación, pero la enseñanza es sobre el final de los tiempos, sobre el reino de Cristo. Y el mismo Jesús le va a confirmar a los apóstoles lo que yo les estoy diciendo ahora. El mismo Jesús lo explica más adelante. Vayan al versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, ¿verdad? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, de Satanás. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega
es el fin de la era. En el español dice siglo, pero en el griego es era, dando a entender que es una era, el fin de la era del cristianismo, del tiempo de la gracia, que la gracia se va a terminar en un momento determinado. No siempre habrá gracia. O sea, hay una era de la gracia y la ciega es al final de esa era. Y los pecadores son los ángeles. Fíjense, que son los ángeles que están apareciendo en la ascensión, los ángeles que están apareciendo cuando suene la trompeta, los ángeles que están apareciendo en Mateo, son los mismos ángeles. Y dice entonces, versículo 40, de manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, dice, así será el fin de esta era. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Primero a los malos, primero es la gran tribulación, primero es dañar a los que nos hacen daño, primero es atribular a los que nos atribulan, primero entonces es la tribulación. Y lo está diciendo Jesucristo. O sea, no entiendo por qué hay una posición contraria. Versículo 42, y los echarán en el horno de fuego. Es la primera vez que, al menos hasta aquí que he visto, que aparece el griego Gehenna. Horno de fuego Gehenna, es infierno. Es decir, que estos, al final de estos tiempos, los que estén vivos cuando Cristo venga y no son de Cristo, ellos ya no van a ir a juicio, porque tienen el juicio delante de su cara. Y ellos van a ir directo al infierno, son los que van a inaugurar el infierno, porque verán la venida de Cristo y no creyeron en Él. Ya, entonces, todo esto es explicación acerca de Apocalipsis 1.7, que ahí es donde nos hemos quedado, y estamos diciendo que Él viene con las nubes. Estamos redondeando la idea, y con la idea de Mateo 24, que dice que todo ojo lo verá. En ese mismo orden cronológico también podemos usar 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, nuestra naturaleza, nuestra biología corrupta, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio profundo que solamente les he dado a conocer a la iglesia. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, eso es lo que está diciendo, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, ¿no? También lo decía Tesalonicenses, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto que está diciendo aquí en Corintios, lo está diciendo, ya lo dijo a los tesalonicenses, que la resurrección será al sonido de la trompeta, al final de la trompeta, y nos da esa clave. ¿Cuándo va a suceder esa resurrección de los muertos y esa transformación de los que están vivos? Va a ser al final de la trompeta. ¿Qué trompeta? La trompeta que aparece en Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis 11, versículos 15 al 19. Este capítulo 11 de Apocalipsis es un resumen del final de los tiempos. Es porque después del 11, desde el 12 hasta el 21, explica detalladamente cada juicio. Pero aquí en el 11 nos da un resumen casi de todo ese orden cronológico y dice lo siguiente: el séptimo ángel, que era el último ángel, por eso dice, Pablo está diciendo a la final trompeta. Y cuando vamos a Apocalipsis 11, en versículo 15 dice, el séptimo ángel, que es el último ángel, tocó la trompeta, que es la trompeta final. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Recién ahí es el momento cuando el Señor toma los reinos. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado.
Versículo 18, y se airaron las naciones. Ahí está, cuando el Señor va a tomar el control de todas las cosas, de todas las naciones, de todo lo que le pertenece, dice que las naciones se llenan de ira, y por eso es que sobreviene una guerra, la guerra final de los reyes, del anticristo, de las potencias mundiales que están en ese momento, con ese cuento de que son extraterrestres los que vienen. Y dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a sus siervos, los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruyen a los que destruyen la tierra. Recién entonces, hermanos, va a resucitar a los muertos, cuando ya todas las naciones se han airado, cuando ya todos están dispuestos a una guerra final. Ahí recién está apareciendo el Señor, y recién va a resucitar a los muertos, y recién les va a dar galardón a los santos, a los profetas, a los que temen su nombre. Es una serie de posiciones a las que Dios viene a premiar. No es solo galardón a un grupo, es a todos los cristianos. Y dice, y hubo relámpago, y versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto, público, en el cielo, es público, está viéndose todo eso. Y el arca de ese pacto se veía en el templo. Ahí en los cielos vamos a ver el templo de Dios abierto. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, que este es el segundo megaterremoto que va a haber, porque hay un gran megaterremoto en el sexto sello, que es antes. Este es otro, que va a matar también a 1/3 de la población, y van 2/3, y grande granizo. Entonces fíjense, hermanos, que el tiempo de dar galardón es en la última trompeta, al sonido de la trompeta, como está diciendo en Corintios, como está diciendo en Tesalonicenses. Ahí, cuando ya la guerra sea inminente, ahí recién va a haber resurrección de los muertos. Ahora, Pablo está diciendo lo mismo y ahora va a introducir el concepto de la tribulación. ¿Por qué tenemos que pasar tribulación? Porque recuerden que esta versión de que el rapto es antes, secreto, es para evitarnos la tribulación, pero es un concepto errado. Entonces Pablo aquí va a hablar de esto ahora. Segundo Tesalonicenses capítulo 1, 3 al 5. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, a los que antes le hablaba en su primera carta acerca de la resurrección, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermanos, siempre ha habido tribulación desde el inicio. Y nosotros descansamos de alguna manera sobre los hombros de aquellos que fueron atribulados. De alguna manera tenemos un tiempo de paz. Pero eso no quiere decir que ya estamos exonerados de la tribulación. Porque si los primeros tuvieron que soportar, ¿por qué los últimos no tendrían que soportar? Entonces, eso es lo normal en la iglesia. ¿Qué pasa cuando nos enseñan que no vamos a sufrir? Según la visión de Pedro, yo me tengo que armar del mismo pensamiento de Cristo, dispuesto a sufrir. Cuando a ti te dicen que no vas a sufrir, ¿qué te están diciendo? Te están desarmando, te están incapacitando, porque te están quitando el privilegio de recibir tribulación por Cristo. O sea, te quitan el carácter y disposición de un verdadero creyente de sufrir por Cristo. Ahora nos saltamos al capítulo 2, versículo 1 de 2 Tesalonicenses, dice lo mismo, porque es la perícopa, recuerden, la revelación es una sola. Pero con respecto a la parusia, ahí aparece textualmente parusia, la venida, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, en el griego reunión con Él aparece como episinagogía. ¿Ya? Episinagogía significa epi, sobre, y la agogía es reunión. Reunión en lo alto, eso significa episinagogía. Por eso aquí en la traducción le ponen ahí en la reunión, en nuestra reunión con Él, porque es en los aires, en lo alto, cuando seamos arrebatados, ¿no? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en lo alto, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, ahí está diciendo que nadie les cambie este pensamiento, que nadie les tuerza esta doctrina.
no se dejen conmover por nadie, porque ya Pablo sospechaba, tal vez veía en el futuro que esta doctrina podía ser torcida, ¿no? Versículo 7, porque ya está en acción el ministerio o el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente la detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. No es el Espíritu Santo que va a ser quitado. ¿Quién va a ser quitado? El Imperio Romano tenía que ser quitado, ¿no? Pablo está hablando en ese contexto de Daniel. No se está refiriendo al Espíritu Santo como algunos han torcido aquí la verdad, ¿no? Y con eso quieren justificar de que el Espíritu Santo se va a ir y por eso va a aparecer el anticristo. De ninguna manera quiere decir eso. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. O sea, cuando terminen los imperios, recién se va a aparecer el anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, de su parucia. Inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso es que la población que vea la venida de Cristo, al ser engañados por el inicuo, todos ellos van a ser destruidos, porque se van a complacer en el inicuo, van a dejarse poner la marca, van a dejarse controlar por él, van a querer la paz del anticristo. Entonces para ellos no va a haber juicio, va a ser destrucción total. Pero esto va a pasar, la segunda venida, después de la aparición del anticristo. Pues hay todo un orden cronológico. Y en ninguna parte, hasta ahora hemos visto que Cristo se aparece en secreto para raptar a un grupo de personas. Yo creo que con esto queda totalmente claro acerca de cómo es la venida de Cristo. Y eso apenas que hemos introducido en los conceptos. Ya más adelante iremos desarrollando cada día, pero yo espero que ahora tengan una idea total, clara, de cómo es este tema de la segunda venida y del rapto. Creo que hasta ahí hemos abundado bastante y hasta aquí nomás dejamos la clase. Amén.